Saludos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, bienvenidos. Disculpas a algún colectivo si no se siente representado por estos saludos, porque sabemos que hay más sonidos vocálicos, pero no es tan fácil pronunciarlo para mí. Bueno, hoy quisiera hablar del propósito de la vida, porque había estado esta mañana temprano viendo un vídeo que decía algo así como que llegaba a la conclusión, respondiendo a personas que decían que no encontraban propósito para su vida o en su vida, pues ellos llegaban a la conclusión de que un buen propósito es buscar el propósito. Tu propósito es buscar el propósito, y es un propósito tan válido como otro cualquiera, y es una buena conclusión. Pero bueno, como yo retuerzo las cosas para ver qué hay debajo, por lo menos desde mi punto de vista, desde la forma en la que yo considero, realmente ya el hecho de buscar un propósito a la vida ya es de alguna manera, y esto es una consideración subjetiva, de alguna manera es una falta de voluntad de disfrutar de la propia vida, que eres tú eres la vida, tú eres el propósito, tú eres lo significativo. No necesitas un aporte de algo que te parezca ajeno, extraño. No lo necesitas, pero humanamente sí lo necesitamos. Humanamente necesitamos detonantes permanentemente, ¿no? Por eso existe la lencería sensual, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que necesita detonantes para ir más allá dentro de la relación íntima que puede mantener con su pareja, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Necesitamos detonantes para otro tipo de cosas, ¿no? A veces leemos un poema, ¿no? y eso nos sirve de detonante para hacer nuestras propias creaciones. Da igual que sean poemas o que sean otro tipo de composiciones, de otro tipo de creaciones, ¿no? Entonces necesitamos de un soporte como nuestro cuerpo lo necesita para transitar por la tierra, ¿no? El mismo soporte es la propia tierra, nuestra propia madre tierra que nos deja el barro con el cual se confecciona este cuerpo. Ella misma nos mantiene, y ciertamente no nos mantiene solamente por la superficie, sino porque esta atmósfera que nos rodea también forma parte de la propia madre tierra. Es decir, estamos dentro de la tierra en el sentido de que la tierra no termina en su superficie, en la superficie terrenal, sino que su atmósfera forma parte de ella, ¿no? Bueno, esto es un poco como nosotros, ¿no? Que tenemos ese magnetismo en torno a nuestra, que también forma parte de nosotros, y que al mismo tiempo nos informa de la relación que tenemos permanentemente con todo lo que aparentemente no somos. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Os estaba diciendo que buscar un propósito para la vida podría significar que no hemos reconocido el propósito en nosotros mismos, en la propia vida, porque este es otro tema también importante, ¿no? Nosotros somos la vida no es algo que nos acontece, la vida no es algo ajeno a nosotros. Devuélveme la vida, como dice alguna canción. No, nadie te puede quitar la vida. Si tú estás cantando esa canción, es que tú eres vida siempre, nadie te la puede arrebatar. Solamente puedes expresar gratitud por la fuente de vida que la comparte contigo, y gracias a ello tienes una experiencia individualizada. Es la vida, pero tú eres la vida. Entonces es muy importante no trabajar con ideas que nos hagan pensar que nosotros no somos la vida, y que por lo tanto no somos ese mismo propósito que está implícito en la propia vida. En ti está lo significativo, en nosotros está lo significativo. Pero como os comentaba, aquí transitando por el mundo necesitamos, como el bebé que empieza a andar, transitoriamente necesita de apoyos. Se apoya en la mecedora,
en la cómoda, en la mesilla de noche, en la mano de su madre o de su padre, va buscando apoyos permanentemente que son lo que le va permitiendo tener confianza para que llegue un momento en el cual él camine por sí mismo sin necesidad de esos apoyos. Pues esto es lo que nos acontece con los apoyos que nos damos los unos a los otros para definitivamente aceptarnos en nuestra libertad, en nuestra integridad, y saber que no precisamos de esos apoyos de la misma manera que tampoco precisamos confrontarnos con ellos. Cumple un propósito, es lo que os comentaba del dolor el otro día. El dolor cumple un propósito, el dolor nos avisa de que hay un problema que tenemos que solucionar. Nos quemamos, pues apartamos la mano y gracias a ello el mal no va a mayores. Si no sintiéramos esa quemadura, ese dolor, pues entonces el mal podría ser mucho más, las consecuencias serían muchísimo más graves, ¿no? Se nos quemaría la mano entera sin poder evitarlo, ¿no? Entonces el dolor cumple un propósito. En el mundo todo cumple el propósito, el mismo propósito. Sean cosas dolorosas, sean detonantes dolorosos, sean soportes, apoyos dolorosos, o no lo sean, o lo sean gozosos. Todo cumple un propósito. Ahí es donde está el propósito de las cosas mundanas. Pero el propósito de la vida está en la vida, está en ti mismo. No necesitas de ningún propósito. Esto al ego le resulta aterrador, porque el ego necesita de aferrarse a cosas, necesita de contrastarse, de compararse. Entonces verse toda esa libertad en sí mismo le abruma, porque además en el caso del ego supone la evidencia de que el ego no existe, de que el ego no es real. Entonces esto es como si nos dijeran que de repente todo esto que nos apoya, toda esta madre tierra, toda esta superficie que mantiene mi cuerpo, de repente alguien me diga va a desaparecer. Entonces sentirte flotando en la nada es una experiencia dramática, trágica. Simplemente imaginártelo, pues ya puede uno suponerlo, ¿no? Porque aquí no hemos venido para flotar en la nada. Por lo tanto, hay quien camina sobre las aguas, ¿no? Como hacía Jesús, ¿no? Y esto, fijaos la importancia de esto, ¿no? El simbolismo que tiene esto. Hoy en día que hablamos de la realidad líquida, que se habla en sociología, en psicología, en pedagogía, de algo, esa idea de realidad líquida en la cual estamos, ya no podemos tener un referente sólido como hemos tenido durante muchos años. Ahora ya no sabemos, ahora solo sé que no sé nada. En todas nuestras relaciones, no sabemos qué nos va a acontecer, qué va a pasar, no sabemos si vamos a ganar o no vamos a ganar, si la empresa va a dar resultado o no, no sabemos nada, si me va a dejar la novia o el novio o no, no sabemos nada. Estamos en una realidad líquida y Jesús, caminando sobre las aguas, nos da un ejemplo de cómo transitar por la vida en una realidad así. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús, ese caminar sobre las aguas, independientemente de que fuera o que no fuera cierto, personalmente yo pienso que sí, incluso pienso que no tiene gran trascendencia andar sobre las aguas. No es importante verdaderamente. Si caminara yo sobre las aguas, que estas que están aquí, ¿qué pasa? Ya no hay mujeres maltratadas, ya no hay guerra contra Siria, ya no hay hombres que mueren en su trabajo, ya no hay niños a los cuales tienen enfermedades de tal o cual. No pasa nada. Si yo camino aquí sobre las aguas, no hay ninguna consecuencia efectiva. Por lo tanto, no tengo interés en caminar sobre las aguas, no me atrae caminar sobre las aguas. No quiero. No insistáis, hombre, que no. Pero personalmente yo pienso que Jesús sí caminó sobre las aguas, pero eso es intrascendente, porque lo importante es el simbolismo del cual os estaba hablando. Jesús camina sobre las aguas y eso nos demuestra que podemos transitar por una realidad que no es sólida. ¿Por qué? Porque el propósito está en nosotros, porque lo significativo está en nosotros, porque nosotros somos la vida y por lo tanto nada nos puede acontecer, nada nos puede pasar que menoscabe lo que somos, que menoscabe la vida, que menoscabe la verdad que nos hace libres, que menoscabe lo significativo, que menoscabe el propósito que está implícito en la propia vida. Entonces, esto es lo que yo pienso. No necesitamos un propósito. Sí lo necesitamos, como lo necesita el bebé,
para aprender a caminar. Si lo necesitamos, como lo necesita quien quiere ser médico y necesita de unos estudios, de una formación, como lo necesita el que quiere poner una puntilla y necesita de un martillo. Pero el martillo no es más que una herramienta. Un martillo no es el propósito de la vida. Es una herramienta indispensable en ese momento, en esa situación. No podemos poner la puntilla sin martillo. Quizás podríamos improvisar algún martillo, algo que le equivalga, ¿no? Pero necesitamos de una herramienta. Y el ego escudriña este tipo de cosas, ¿no? Le da vueltas, como si esas cosas fueran importantes, ¿no? Como si elucubrar sobre las cosas neutras de la realidad fuera trascendente. No, lo trascendente está en ti, porque en ti está lo significativo, y en ti está la vida, y en ti está el propósito. Los demás son herramientas con las cuales no nos enfrentamos, de las cuales hacemos uso, como el niño hace uso de esos aportes, de esos apoyos que le permiten aprender a caminar, hasta que la función de esos elementos, de esas herramientas, ya no es necesaria. Por lo tanto, pues nosotros somos exactamente igual. Los niños pues nos enseñan como nos enseñan los niños que empiezan a caminar, ¿no? Los bebés son nuestros grandes maestros en el mundo, porque nos recuerdan la pureza, la inocencia, la transparencia, la autenticidad que éramos cuando vinimos al mundo. Eso no significa que todo lo que hemos aprendido aquí no tenga un valor. Eso significa que todo lo que hemos aprendido aquí no hace sombra a lo que siempre somos. Eso es lo que significa. Porque siempre somos esos niños, porque esos niños no son seres inferiores. Es un ser inferior, un bebé, porque ha nacido, vale menos que alguien que tenga 30, 50, 80 años. No, es un ser humano, vale exactamente igual. El valor íntegro está en todos por igual. Esa es la verdadera equidad, esa es la verdadera igualdad. Bueno, pues esta es mi reflexión sobre el propósito de la vida. Entonces el mensaje está claro de que verdaderamente la vida de por sí es su propio propósito. Proponer, propuesto, significa propuesto, lo que está puesto delante. Propuesto, pro-socialista, lo que está a favor del socialismo. Pro-anarquismo, lo que está a favor del anarquismo. Pro-greso, pues lo que está a favor del greso. Propósito, lo que está a favor de lo que está puesto. ¿Puesto dónde? Puesto en el pro, delante. Por lo tanto, propósito es sinónimo de avance, de progreso, de progresión. Es algo natural, porque siempre caminamos hacia adelante. La vida va hacia adelante, de dentro hacia afuera. Ese es el sentido de la vida. Desde dentro hacia afuera, expandiéndose, creced y multiplicaos, ¿no? Como se nos dice en la Biblia. Entonces, como estaba diciendo, propuesto es aquello que está puesto delante. Propósito es algo implícito en la propia vida, porque caminamos hacia adelante. Si miramos hacia atrás, bueno, para tomar impulso, ¿no? Como decía alguien, no mira atrás para tomar impulso, para garantizar que las cosas están bien, ¿no? Pero también la Biblia, que también nos da ejemplo en este sentido, en la imagen de la esposa de Lot, si no me recuerdo, esta señora mira para atrás y se convierte en una estatua de piedra, de sal, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ha mirado para atrás, porque está escudriñando el pasado, se está preguntando qué le ha pasado a los otros, como si fuera su problema. Cuando tú estás libre, tú estás viva, y lo que ahora corresponde es sentir gratitud por ello. Y otras cosas pues están en manos de otras realidades que quizás no comprendamos, pero no es lo que ahora nos importa, ¿no? Estando en Inglaterra, no me gusta contar temas personales, ¿no? Pero estando en Inglaterra, una vez volvía de noche de la calle, había ido de viaje a otra ciudad, a Londres, y volvía y sentí un peligro, porque sentí que había 2 personas o 3 que estaban borrachas, y los vi como si que se agacharan para coger piedras, me estaban gritando, y no sé, me sentí en peligro en ese momento. Y una vez, como escuché a alguien decir, cuando te sientas en peligro, cuando te sientas
a algo que sea completamente, que no tenga ningún sentido, una respuesta que no, completamente impredecible por cualquiera, imprevisible por cualquiera. Entonces, como tenía una cámara de fotos de estas de las que ya apenas se usan, de estas de carrete, me paré, saqué la cámara e hice una foto ahí, había unos árboles, le hice una foto a los árboles. Luego, mirando la foto, vi que detrás de los árboles había una cruz, ¿no? Porque había una finca, un chalet de algunos vecinos, y ellos pues serían muy religiosos y tenían una cruz de Jesús. Entonces yo hice la foto, me metí en la cámara y seguí andando, y ya vi que no había nadie, no había gente con piedra, ni había gente gritándome. Yo no sé dónde estaban, pero yo no quise que me pasara lo que le pasó a la esposa de Lot. Entonces no me cuestioné nada, seguí feliz y contento y agradecido de regreso a casa, y no pasó absolutamente nada. Y esto es lo que significa propósito, ir hacia adelante, y para adelante, y como los de Alicante. Pero porque eso es algo implícito y natural en la vida, en la propia vida. No podemos no podemos ir contra natura, porque es negarnos a la propia vida. Porque la vida somos nosotros somos la vida, nosotros somos el propósito, nosotros somos la obra de Dios. No hay ningún elemento ajeno que nos justifique. En torno nuestra hay infinidad de herramientas al servicio del Hijo de Dios, al servicio de la obra de Dios, para cumplir una función transitoria, una función determinada, pero no para compensar el valor íntegro, la obra consumada, perfecta de Dios. Entonces, valorándonos de esta manera, vamos a valorar de esa misma manera a nuestros semejantes. Eso es inevitable. Y por eso, cuando vemos una carencia en nosotros, lo que queremos es que nuestros semejantes corroboren esa misma carencia, al mismo tiempo que queremos que la compensen. Ahí es donde está la contradicción principal del ego. Quiero que desde afuera se me compense la carencia que imagino en mí. Me creo sin amor, quiero que me den amor, pero al mismo tiempo inconscientemente quiero que se me corrobore esa idea que de mí mismo tengo. Quiero que los demás sean igualmente, manifiesten la misma carencia que yo. Esto es lo que crea el mundo de conflicto. Sabiendo que en ti está la perfección y que la imperfección incluso forma parte de esa perfección, tú estás clamando por ser testigo de lo mismo en tus semejantes. Entonces esa es la importancia de reconocerse como alguien íntegro, como alguien pleno. ¿Necesitamos propósito? Pues claro, necesitamos detonantes, necesitamos de apoyo cuando no sabemos caminar, necesito de las palabras para que cumplen una función. No puedo compartir lo que quiero compartir si no hago uso de estas herramientas, como son las palabras, ¿no? Pero eso no compensa algo en mí, sino que eso cumple un propósito aquí en el mundo. Bueno, pues esta es mi reflexión por hoy, por lo tanto, muchas gracias, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.